Mi nombre es José Slimovich, soy psicoanalista, miembro de la Escuela Abierta de Psicoanálisis, con la que hemos desarrollado desde hace varios años un intenso trabajo. Hemos publicado varios libros, entre otros Lacan, Amor y Odio en la civilización, Amor y Deseo en la civilización del odio, Paradigma del leer y otros textos más. También participo de la revista Letra Hora, publicación internacional del psicoanálisis en la cultura. Este seminario, compuesto de varias clases, fue llevado adelante por la Escuela Abierta de Psicoanálisis en relación con adheres y me ha tocado a mí hablarles a ustedes un tema que de alguna forma está en el programa y que he titulado como algunos elementos de la lógica de la perversión. Mi trabajo se conjunta con los que han hecho mis compañeros, así que los huecos que tenga seguramente lo habrán subsanado o quedarán subsanados por ellos. Comenzaré brevemente a plantear entonces la posición de Freud sobre la perversión. Ustedes saben que Freud planteaba que el fin sexual, la transformación del fin sexual que aparentemente estaba vinculado a la procreación, al quedar desviado de su fin y buscar otros elementos de satisfacción, orientaba de esta forma al sujeto a buscar un placer más allá, digamos, de la consecución de aquello que estaba predestinado la relación sexual. Esta probabilidad de que suceda otra cosa con la relación sexual, con la sexualidad en general, más allá, ya Freud amplía la sexualidad, lo quita de la genitalidad y lo transforma, digamos así, lo desparrama en los diversos lugares, en los órganos del cuerpo, y surge entonces su teoría de las pulsiones, ¿no es cierto?, la teoría de las pulsiones, con la cual tanto los agujeros del cuerpo, la boca, el ano, el oído y la mirada, que corresponden a agujeros, se convierten, podríamos decir, en lugares pulsionales habitados por el lenguaje y en relación a las demandas y a los deseos del sujeto. Esta breve introducción es para mostrar, sin embargo, que respecto a esto, Freud habla también de algo que podemos llamar hoy un prejuicio, pero que era la época de Freud, donde señala, esto lo señala en Tres ensayos para una teoría sexual, que evidentemente, digamos, hay sujetos que, sin embargo, confrontados con el sexo opuesto, sienten frente a eso una invencible repugnancia. Este es el término fuerte en Freud, invencible repugnancia. Evidentemente, digamos, ya allí Freud se da cuenta que había algo, ¿no es cierto?, que confrontaba al sujeto con una elección muy rara, aparentemente para la normalidad, entre comillas, sexual, que era, digamos, el hecho de elegir un partener del mismo sexo. Esto producía en la época de Freud un gran escosor, ¿no es cierto? Y evidentemente esto también, sin embargo, lleva a que mucho más adelante Freud llegue a decir que, ya convencido a través de los tratamientos analíticos, llevaba que el comportamiento normal sexual del sujeto conlleva, digamos así, ciertos elementos de la perversión. Entonces, lo que plantea Freud respecto a esto. Y esos elementos de la perversión fecundan, digamos así, el camino que más adelante el psicoanálisis seguirá desarrollando. Es evidente que Freud llegó muy lejos en este punto porque compone su criterio de normalidad, el criterio de normalidad de Freud, incorporando a la perversión ese criterio de normalidad. Entonces va a combinar al sujeto en una cierta dosis, podemos decir, 3 elementos: psicosis, neurosis y perversión, y los cuales campos interrelacionados que conformarían un campo unificado de normalidad. Esto es para responder a aquellos que creen que Freud estaba de acuerdo con peticionar solamente el amor y el trabajo. Esto no es así. El retorno a Freud planteado por Lacan. El planteado de Lacan pone la perversión en un lugar muy diferente, ¿no es cierto? Es decir, y tiene un desarrollo lógico que comienza primero en el momento, podríamos decir, de la teoría del significante. Es el momento
Ustedes saben que hay distintas etapas en Lacan. La primera es la estructura del estadio del espejo, donde él ya ahí descifra, digamos, la división del sujeto consigo mismo. Hay una división, cada sujeto está dividido, podemos decir, cada ser hay una parte de sí, ¿no es cierto?, que no está a su disposición absolutamente, o por lo menos en su totalidad, y esto fundamenta su primera etapa, que es la etapa imaginaria, la etapa del estadio del espejo. Luego él lleva, sin embargo, a un segundo movimiento, que es lo simbólico, y ese simbólico se apoya en la teoría del significante. Un significante representa al sujeto para otro significante, quiere decir dos cosas. Primero, un significante se define por ser absolutamente diferente de todo el conjunto de los otros significantes. Es decir, cualquier elemento que pueda nombrarse como el uno del significante fundamenta, digamos, un sitio que es totalmente diferente al conjunto de los significantes. Eso por un lado. Lo segundo es que un sujeto representa un significante para otro significante, quiere decir que quedamos divididos, escindidos entre el conjunto de significantes y ese significante en particular. O aún más quedamos, digamos así, divididos en tanto el sujeto para Lacan no tiene nada que ver con el yo, el sujeto es una creación, podemos decir, articulada lógicamente y solo puede escribirse como sujeto ese barrado, quiere decir significante tachado, que quiere decir que el sujeto sujetado al lenguaje transindividual, que es la manera de pensar cómo en nosotros juegan los goces del lenguaje que hemos heredado, el hecho del linaje, el hecho de la cultura, el hecho de que nosotros no somos solamente el yo, instancia del desconocimiento que avanza en el tiempo de la vida, sino además somos, para decir el ser, si es que existe un ser de la lógica y un ser de la escritura, sujetos divididos, quiere decir entre una cosa y otra, y decir no reintegrables en nuestra totalidad, siempre en una especie, podríamos decir, de tironeo, para decirlo de alguna manera, o como dice Lacan, del sujeto en un lado pone grito y en otro pone el resto de los elementos. Una vez aclarado esto, el significante, podemos decir que la teoría de la perversión en Lacan respecto a esto muestra que hay un significante diferenciado del conjunto de significantes, ¿no es cierto?, que se llama el falo. El falo es el significante, era en ese momento, digo era porque luego Lacan va a transformar el falo en otra cosa, eso lo vamos a ver espaciosamente, digamos así, quizás no podamos terminar nosotros hoy de desarrollar esto totalmente. El significante falo es el significante de la falta, de una falta primordial, es el significante princeps de la falta, es la falta en su totalidad de falta. Y hay una falta que Freud detecta, digamos así, que es la falta, que es en la confrontación de los sexos, la castración de la castración. Y la castración imaginaria es la castración femenina, quiere decir que a la mujer, esto es la teoría, digamos, le faltaría algo, ¿no es cierto?, que justamente el hombre tendría como presencia. Esta teoría, que digamos como teoría de la realidad es totalmente falsa, a la mujer no le falta nada, al hombre no le sobra nada, es real en el sentido de que se hace presencia de una ausencia. Es decir, lo que pesa es que hay una ausencia, esta es la fantasía del niño y de la niña, donde debería haber algo. Es la presencia, insisto en este término, es un término lógico, la presencia de una ausencia. Esto lo hace connotable, eso lo hace faltante, eso lo hace relevante. Es decir, que entonces esa presencia de la ausencia se ve como castración. Respecto a ese fenómeno universal, podemos decir, para todo ser hablante, hay alguien que está castrado y ¿no es cierto?, el sujeto, podríamos decir, hace distintas cosas con la castración. Si es un neurótico, digamos, acepta la castración, pero reprime, digamos, todos los elementos que lo rodean, de alguna forma está la represión. El perverso, me voy a referir a él, reniega de la castración. ¿Qué quiere decir reniega? Reniega quiere decir, la renegación es un elemento freudiano que Lacan no va a dejar de lado y que quiere decir exactamente que el sujeto ha contemplado la castración, ha admitido la castración, ¿no es cierto? Es así, pero, ¿no es cierto?, lo ha
se ha quedado, podemos decir, en el inconsciente con un elemento anterior, ¿no es cierto?, que lo desmiente. Dice, no, en realidad no es así. No es que no lo ha visto, no es que ha sido cegado, lo ha visto, pero la estimulación superior, podemos decir, la sobreestimación del lugar del pene como falo, de la equivalencia imaginaria del pene como falo, hace, ¿no es cierto?, de lo que viene al goce, digamos, al goce, es allí el goce sobreestimado, hace que reintegre, podemos decir, el falo a la madre. ¿Y cómo reintegra el falo a la madre? Siendo el falo de la madre. Esta es la primera teoría, ¿no es cierto?, de Freud y que Lacan la rehace alrededor del tema del falo, diciendo el niño se convierte en el falo de la madre. Y se convierte bajo el modo de las desmentidas, es decir, desmiente la castración de la madre y le da el falo bajo el modo de ser el falo de la madre. La falta de la madre. Pero luego Lacan no va a sostener esto, no lo va a sostener porque avanza en la teoría de tal modo que más adelante va a decir, bueno, la dialéctica del Edipo y de la relación con la madre va a tener que confrontar al niño con el ser o tener el falo, ¿no? Es decir, la cuestión del falo se escribe en el ser, el falo o tener el falo, y entonces contar con la falta o no contar con la falta, esto es una cuestión que Lacan toma y entonces aparta esto y avanza, porque Lacan avanza en teoría. ¿Y que hacia dónde avanza? Hacia el descubrimiento, una invención de Jacques Lacan, que es el objeto A. El objeto A es el modo de llamar a lo que resta, a lo que cae de la simbolización del sujeto. Es decir, cuando entramos al lenguaje, algo podemos decir, es decir, entrar al lenguaje se pierde, se cae, podemos decir, lo simbólico. El objeto A, entonces, es un objeto que sería lo que Lacan inventa para hacer manipulable esto que no se puede ver. Es decir, nadie puede ver esto, no es que nosotros vemos el objeto A. El objeto A se va, podemos decir, encarnando, va sosteniéndose en distintos elementos que podemos llamar objeto A, pero es el efecto de una lógica, la lógica de la causación del sujeto. El sujeto causado por el significante deja un resto no simbolizado al cual llamamos objeto A. Esto cae. Ese objeto A es un objeto exterior, no es un objeto interior, pero como objeto exterior está totalmente en el centro, podríamos decir, del sujeto. Esto es muy curioso, podemos decir que causa, ¿no?, nuestro deseo, siendo que es un objeto exterior. Y por tanto surge el concepto de extimidad, es decir, que lo más interior del sujeto está afuera de él. Una vez que nosotros aceptamos esto, vemos la definición entonces lógica que da del objeto A Lacan respecto a la perversión. Cambia, ya no es el falo, ahora es el objeto A, y esto es en el seminario de la angustia, el seminario 10 de la angustia, donde Lacan plantea entonces la angustia como un elemento presente, ¿no es cierto?, en las distintas modalidades de presentación de la perversión, que son, ¿no es cierto?, sadismo, masoquismo, ¿no es cierto?, exhibicionismo, ¿no es cierto?, y algunos ahí agregan otro elemento más, pero podemos decir que iguallerismo, pero también podemos decir que algunos lo llaman narcisismo. El narcisismo también es una fuente de reflexión sobre el tema de la perversión. Es decir, que cuando hablamos del narcisismo, hay algo de la renegación en el narcisismo, porque justamente se trata de mantener íntegro, pero tomando las clasificaciones clásicas, podemos decir, y tomando un elemento que nos permite visualizar el conjunto, ¿no es cierto?, sobre el cual vamos a pivotear, que es el fetichismo. ¿Qué es el fetichismo? El fetichismo es aquello que viene a ocupar el lugar, podemos decir, del falo para reintegrarlo en la completud del goce de la madre, el goce materno. Ahora tu madre, digamos así, tu madre en el sentido metafórico, ¿no es cierto?, es decir, tendría el goce de estar completa merced al fetiche. Este es el primer elemento, ¿no es cierto? Ahora bien, resulta que cuando la concepción del partido del seminario de Lacan respecto al fetiche es totalmente diferente. El fetiche se convierte, está empujado, digamos así, por el objeto A a ser la causa
del deseo. Es decir, es la causa del deseo, lo que va a causar el deseo del sujeto, ¿no es cierto? Va a causar el deseo del sujeto, y de alguna forma ya no es entonces, no es el zapatito, como se dice, el fetiche, o determinado elemento, o el seno, o esto lo que el sujeto fetichiza, sino que el fetiche ocupa el lugar de la causa del deseo. Es lo que causa el deseo del sujeto y lo que le permite completar, podemos decir, con ese elemento el deseo del otro. ¿Con qué? Con un elemento también que está en juego, que es la angustia del sujeto por no poder liberarse de alguna manera de aquello mismo que lo determina. O sea que la angustia está presente en el mismo goce del sujeto, es parte de su goce. Esto es lo que Lacan nos anuncia en su concepción de poder pensar el lugar del objeto A en las modalidades de presentación de la perversión. ¿Qué sucede con el sádico? Mejor dicho, vamos a seguir con el masoquista. ¿Qué sucede con el masoquista? El masoquista es muy simple, se pone en el lugar, se identifica al objeto A como objeto, causa del deseo del otro. Pero causa el deseo del otro bajo el modo de que el otro, digamos, justamente lo toma como un objeto, lo realiza como un objeto. Y por lo tanto, el masoquista queda angustiando al otro porque justamente el otro tiene que realizarse como la operatoria del deseo del otro respecto a un objeto. Y este es el lugar del masoquista. El masoquista obtiene graciosamente, digamos, una excelencia de la perversión por el hecho de que causa que su lugar de objeto, de identificación, objeto, causa el deseo del otro y expone bajo el modo, ¿no es cierto?, de llevar hasta el extremo, vamos a ver por qué, hasta el extremo, su posición de objeto. El sádico, por el contrario, pone al otro en la potencia de constituirse él en el lugar del objeto faltante. Él es el objeto A que causa, ¿no es cierto?, que causa, él es el objeto A que causa, pero no ya identificado al objeto como el masoquista, sino que justamente queda vacío ese lugar para que el otro avance, podemos decir, avance en que la concreción, ¿no es cierto?, de su angustia. Es decir, eso se trata de la separación entre su cuerpo, podemos decir, y el sujeto. Es decir, donde lleva al límite, ¿no es cierto?, las potencias de su cuerpo, transgrediendo los deseos que son convencionales o que le son habituales o los cuales ha admitido, llevándolo aún más allá. ¿Bajo qué imperio sucede todo esto? Porque tiene que ser una forma, ¿no es cierto?, bastante curiosa lo que induzca al sádico, al masoquista o al fetichista a presentar de esta manera los objetos. Lo que está en juego es lo más fundamental que nos presenta la perversión. El perverso, la perversión y el perverso es el que sabe que no hay relación sexual, que cualquier cosa puede constituirse, cualquier elemento en una cierta lógica puede constituirse en disparador de un cierto modo de la presentación sexual del goce. Este es el concepto, el goce, que no es el concepto de placer, sino lo que va más allá del principio del placer. El goce es justamente lo que el significante no alcanza a recapturar. El goce es lo que nosotros hacemos manipulable a través de la letra A, es decir, en la lógica de Lacan. Es el modo en que podemos hacer manipular algo del goce en relación a la letra del objeto A, hacerlo visible, hacerlo ordenarlo. Y es porque el sujeto de la perversión, el perverso, habita un lugar que es una ley que le es absolutamente propia. Es el gran fabricante, el gran inventor de una ley. Ustedes dirán, ¿cómo inventa la ley? Transgrediendo la ley. Transgrediendo la ley tal como transgredió, tal como se queda, digamos así, con un resto de una escisión del yo, en tanto queda, digamos, no totalmente sumido a la ley de la estructura. Digamos así, fabrica una ley, transgrede la ley, pero no la transgrede en un sentido que usted podría decir, no respeta la ley. No, respeta totalmente la ley, claro que la respeta a tal punto que la fabrica, la hace. Por eso capta al sujeto.
no es una ilegalidad lo que capta el sujeto, es el profundo sentido de la ley. Él hace una ley y dice que esa ley le permite hacer cosas sobre el otro que el otro consiente porque respeta la ley que él le ha planteado. Este es el poder del perverso. El que sabe que no hay relación sexual, el que sabe perfectamente que no hay complementariedad de los sexos, el que sabe perfectamente de que, por ejemplo, respecto a esto, digamos que lo que puede verse es, él puede identificarse, el perverso puede en las series complementarias identificarse a la madre para poder amarse como hijo. Es curioso esta edición, ¿no es cierto? Es decir, él puede tomar a una persona que él es él mismo para amarlo como madre. O, si ustedes quieren, pueden relacionar el otro del lenguaje con el objeto, tomar al otro como un objeto. Esto es parte de la ley de la perversión. Entonces el perverso no es un transgresor solamente, es un inventor, él hace la ley. Y de alguna forma responde, ¿no es cierto?, a un elemento, ¿no?, que nosotros tenemos que tomar para comprender esto. Es una frase que tiene que ver con el texto de Lacan, Kant con Sade, ¿no es cierto?, que es... Lo voy a leer porque es el mejor modo de darlo a saber, ¿no es cierto? Obra de tal manera que la máxima de tus acciones puedan elevarse a un bien universal. Y es exactamente que Lacan en Kant con Sade nos explica qué es lo que hace Sade. Sade dice, dispón de tu cuerpo como de cualquier cuerpo y haz con él el bien que tú quieras. Y ese bien se traduce como voluntad de goce. Hay una voluntad de gozar de mi cuerpo y una voluntad de hacer gozar, que conlleva la más absurda de las cuestiones, pero que demuestra que el sujeto puede ser tranquilamente objeto de una ley, ¿no es cierto?, que lo hace ley, o lo hace goce del otro. Veamos, si lo que el sujeto está privado de entrada de un cierto goce, porque ha caído de él un cierto goce, y por lo tanto el lenguaje lo que hace es sustraer, el lenguaje como un ente prácticamente, se extrae un goce del sujeto, ¿no es cierto?, un goce del cual le faltará y le creará una cierta nostalgia de que a él le faltará alguna cosa y que eso orienta su deseo y lo buscará a lo largo y a lo ancho del tiempo. El perverso lo que hace es reintegrar al lenguaje, al otro del lenguaje, el goce perdido. Él dice, el goce existe y es este, aquí lo tienes. ¿No es cierto? En tu sufrimiento, en tu dolor, en tu aurora está el goce. Esta ley universal me permite gozar del cuerpo de cualquier persona, tal como gozo del mío, y permite a los demás gozar de mi cuerpo, tal como de cualquier persona. Es por eso, digamos, que el perverso puede ser elevado a la categoría de la fe. Él tiene fe en la existencia del otro, y en esa fe en la existencia del otro, él le puede brindar, podemos decir, su satisfacción, más que su satisfacción, su completud. Reintegrador, entonces, del goce. Él vuelve a reintegrar el goce al campo del otro. Y por eso el sujeto no puede dejar de estar sujetado por esa reintegración. Bien, no sé si se comprende entonces que de lo que estamos viendo, dentro de lo posible, trató de mostrar tres movimientos. El primer movimiento cuando Lacan articula el falo, la perversión. El segundo, cuando articula el objeto a causa, a partir del seminario 10, como la angustia. Y luego a partir del seminario 16, cuando plantea ya el plus de gozar, el problema del objeto A como pérdida y reintegración, digamos, ¿no es cierto? Porque también hay goce de la pérdida. Por ejemplo, el masoquista cuando no tiene lugar, digamos, ocupa el lugar de los perros, se lo tiran a los perros, dice, ¿no es cierto? Es decir, él está, podemos decir, su lugar, el lugar que él obtiene, ¿no es cierto?, es la degradación, la inutilidad, la exclusión. En ese sentido está identificado el objeto A. Fíjense que curioso, uno dice, pero ¿cómo el objeto A? No es, sí, pero reintegra también el lugar de la pérdida, ese lugar también lo reintegra. Entonces, así como el sádico
logra, ¿no es cierto?, reintegrar el lugar de la causa, ¿no es cierto?, en el sufrimiento del otro. Siempre se trata del sufrimiento del otro con mayúscula, de la angustia del otro con mayúscula. Sobre este punto, lo fundamental es esta de Kant con Sade acerca, ¿por qué? Porque de la ley y de la transgresión. Una ley que hace la ley. Yo hago la ley, diría el perverso. No lo dice, está entrecomillado. De hecho lo hace. Esta es nuestra... Por eso es fundamental el perverso para comprender la densidad y la importancia del lenguaje en la relación con el otro. Y en los análisis, en el psicoanálisis, en los análisis, digamos, llevados adelante por analistas, van a encontrar que el perverso siempre va a ocupar un lugar muy curioso. Es el lugar muy curioso, digo, porque el analista que quiera interpretar, vamos a decir, o plantearle al perverso una falta, digamos así, va a encontrar cómo rápidamente él puede metabolizar la falta y seguir adelante con sus ideas y demás. Por eso hay una gran desconfianza. Y sí, sin embargo, al perverso se lo puede hacer retroceder. ¿Cómo retroceder? Cautamente, digamos así. Es precisamente sin esperar nada de él. Es un análisis del cual no se puede esperar absolutamente nada. Solo acompañar, podemos decir, con el lenguaje para mostrarle las infinitas artimañas en que está metido, digamos así, para tratar de que el otro realice su goce, para que realizar su goce con el otro. Por ejemplo, el sujeto que se pone en la posición de observar el goce, ¿no es cierto?, de un ser con otro ser del cual él teóricamente está excluido, pero en realidad él manipula absolutamente la escena. Esta es una posición del masoquista. El masoquista manipula la escena del dolor. ¿Por qué? Porque al sentir dolor no se engaña. Es decir, el dolor no engaña, el dolor se siente, se percibe. Todo esto son articulaciones necesarias para comprender, y en nuestro camino de comprender la perversión, cómo se trata entonces de un verdadero examen del poder que tiene el cruzado, el que mata en nombre de la fe, el que hace eso en nombre de la grandiosidad de un ideal, el que puede inmolarse sabiendo que inmola una cantidad de gente. No estoy hablando precisamente de los ideales que en este momento circulan en la contemporaneidad, pero puede llamarse al cruzado el hombre de fe. Y el perverso es el hombre de fe, el hombre que tiene fe en el otro y en fe en que es posible, porque no es tonto el perverso como puede creerse, no es para nada, ¿sí? Él sabe perfectamente de la falta del otro, pero tiene una voluntad de goce, de reintegrarle el goce al otro, de darle el goce al otro, y desde ese punto de vista tiene una profunda fe en la posibilidad del otro de aceptar y en la posibilidad del otro de que le sea reintegrado ese goce. Creo que estos son los elementos, los lineamientos necesarios, junto con otros compañeros que también hablarán de esto, como para que nosotros tengamos un acercamiento a los conceptos que intenté situar para la perversión.